Bueno, la idea de la charla ahora va a tener que ver con los aspectos, yo soy médico psiquiatra, y va a tener que ver con este sesgo de la salud mental relacionada con el uso de marihuana. Es decir, el aspecto vinculado con la vulnerabilidad humana en relación al consumo de marihuana. El aspecto entonces tiene que ver con ir más allá de las cuestiones por ahí del pensamiento dicotómico y tratar, en todo caso, esta perspectiva va a tener que ver con el sesgo desde el punto de vista de la salud, ¿sí? Es decir, que eso va a implicar una visión específica que tiene que ver con el tema de la salud mental en particular, en relación al consumo de marihuana. Uno la piensa, digamos, al tema, digamos, de la marihuana, el tema de las adicciones en general, como un trastorno social complejo, caracterizado por la afectación de la motivación y del placer. Esta es una definición que tiene que ver con aspectos neurocognitivos, y de eso vamos a hablar, es decir, de variables que tienen que ver con la aproximación desde el pensamiento científico, la visión médica, y los aspectos relacionados sobre todo con la neurociencia aplicada al aspecto médico. Cuando me invitaron, yo dije, y vi el programa, pensé, bueno, me llaman por ahí para contar la parte fea de la película, digamos, o que cuente un poco los aspectos negativos, o el cuco, digamos, de la historia, ¿no? Como muchas veces esto pasa en los congresos de psiquiatría, cuando se habla de adicciones, históricamente se hablaba de los aspectos negativos de las sustancias, como una especie de antipropaganda, como si eso sirviera de algo, ¿no? La idea, en todo caso, de esta charla va a tener que ver con más información o menos miedo y más cuidado, es decir, con la idea de que el cuidado o las políticas de cuidado, las políticas de salud pública tienen que ver con más información y no con una versión distorsionada por ahí de las cosas, ¿no? Es decir, proveer información validada para complejizar la problemática y el aporte desde el modelo científico. Esto un poco en relación a la última pregunta también que le hacían a Federico, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la disminución de la demanda? Le preguntaban a Fede en la última pregunta. Yo un poco voy a hablar de esto, es decir, la otra parte de la historia que tiene que ver con las posibilidades desde una visión científica, desde una visión desde la epidemiología y desde la neurociencia, desde la disminución de la demanda. Tres focos voy a charlar yo para que se lleven una idea, por lo menos me interesa transmitir algún tipo de concepto en relación a esto. Por un lado, la idea de que la marihuana produce dependencia en razón de el consenso médico de los últimos años, de los últimos 4 años, hay consenso en relación a lo que son las manifestaciones de abstinencia y por lo tanto de la definición de la dependencia de cannabis. Segundo, ¿cuáles son las poblaciones vulnerables? ¿No? ¿Cuáles son los aspectos donde la posibilidad de dependencia o el uso de marihuana, el uso continuo y persistente de marihuana produce algún tipo de daño? Y por último, alguna propuesta, y el tercer foco tendría que ver con esto, una propuesta que tiene que ver con una visión desde la mirada de la salud, como el modelo de la salud pública, que es quizás el modelo que viene faltando en nuestros países, en relación a la posibilidad de un afrontamiento del problema con un foco puesto en la salud, ¿sí? Y no en las políticas de seguridad. Primero, entonces, la marihuana provoca adicción. Sí, esto lo venimos, si bien los clínicos lo sabemos de hace rato y las personas que consumen en forma sostenida los vienen sabiendo. Recién el consenso médico se pudo definir en los últimos 4 o 5 años en la última clasificación, digamos, del Manual de Psiquiatría Americano y en la clasificación internacional de enfermedades ya aparece entonces la idea de la dependencia a la marihuana, ¿no? Que tiene que ver con esto del consumo continuo y que tiene alguna característica particular, la manifestación clínica. Esto lo digo porque en relación, muchas veces hay dudas en relación a esto, o inclusive en relación a las manifestaciones de abstinencia, o cuáles serían las manifestaciones de abstinencia.
Esto lo pongo, pero la idea básicamente, es decir, todo esto se puede conseguir por internet, lo pongo como respaldo atrás. Básicamente las manifestaciones vinculadas con el consumo continuo, hay una tríada clásica, digamos, que tiene que ver con que a partir del consumo continuado hay alteraciones en el proceso de aprendizaje, en el proceso de la productividad en general y en las alteraciones de tipo, en los procesos vinculares. Esto, digamos, tiene por debajo todo un correlato neurobiológico. Estas son las manifestaciones clínicas, ¿sí? En el proceso de aprendizaje tiene un poco que ver lo que decía Marcelo antes, digamos, que tiene que ver con las modificaciones que se realizan en todo lo que es la working memory, digamos, que tiene que ver con las modificaciones en los procesos de incorporación de información y sobre todo en la llamada memoria de trabajo, ¿no? Esto produce modificaciones que de alguna forma alteran el proceso de aprendizaje y esto es como muy significativo en las edades claves como son la adolescencia. También hay estudios en relación a las modificaciones o a la tendencia hacia el empobrecimiento en las personas, digamos, que vienen con consumos continuos de marihuana en relación a la productividad y al desarrollo económico. Eso después lo vamos a ver al final. Es decir, la relación entre pobreza y consumo de marihuana. Y por último, los trastornos vinculares, la afectación de la teoría de la mente. Esto también es interesante. Una de las áreas, esto lo nombro un poco al pasar, una de las áreas afectadas, que las contaba, digamos, que tienen una rica presencia de receptores CB1, tiene que ver con la amígdala cerebral. La amígdala cerebral tiene que ver con procesos afectivos y emocionales, tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver también con lo que se llama la teoría de la mente, en gran medida con la posibilidad de decodificación emocional del otro, tiene mucho que ver con la empatía, ¿sí? Las personas que consumen marihuana en forma intensa y continua perciben más intensamente las emociones internas, pero dejan de percibir las emociones habitualmente del otro. Es decir que hay una modificación, digamos, en relación a la percepción empática que de alguna forma, una de las hipótesis, digamos, que se maneja en relación a por qué las personas con uso continuado tienen en relación a, digamos, al desarrollo del sostenimiento de la pareja una posibilidad menor de desarrollarla a través del tiempo. Hay estudios consistentes con respecto a esto. Con respecto a la abstinencia de cannabis, básicamente, digamos, si bien están descritas, digamos, qué es lo que pasa con el cese abrupto del consumo, las manifestaciones clásicas, más allá de estas 7 que acá se enumeran, hay, digamos, la versión, por decir, en la clínica nuestra local, está descrita en relación a 3 manifestaciones claves, digamos. Esto hay un consenso importante, esto es alguna traducción un poco local de la realidad clínica de lo que uno ve. Por un lado tiene que ver con la emoción, es un primer punto, es decir, esto en relación a si existe o no existe la dependencia. Y después, bueno, ya pensando un poco en relación a las poblaciones vulnerables en relación al uso continuado, ¿no? O las poblaciones, sobre todo, que tienen que ser objeto de trabajo específico por parte de las políticas de salud, por parte de la comunidad en general, en relación a las políticas de salud pública y que tienen que ver básicamente con los adolescentes, con las personas con trastornos emocionales o con antecedentes de problemas emocionales o psiquiátricos y las personas en situación de pobreza. Y esto, digamos, ¿cuál es la información en relación, hoy por hoy, digamos, más convincente con respecto a esto? En respecto a los adolescentes hay mucha, digamos, información actual. Inclusive, digamos, ¿por qué sería importante que los adolescentes no consuman o postergar la edad de inicio? ¿Sí? Hacer todo lo posible para postergar la edad de inicio. Y esto básicamente tiene que ver con la inmadurez del sistema nervioso central, la inmadurez del cerebro, que hace que exista básicamente el tema de una enorme cantidad de receptores, sobre todo, digamos, para CB1, que van disminuyendo con la edad. Que en la medida que son bloqueados por marihuana se ve que en la población adolescente producen alteraciones en el neurodesarrollo. Esto, bueno,
esto lo detallo en los diferentes estudios que son más o menos recientes, a partir del uso médico de marihuana en muchos estados de Estados Unidos, inclusive en Canadá, han aparecido, digamos, estudios novedosos, ¿sí? Uno que hay, digamos, hay números del 2012 del NAS, digamos, es un estudio nacional, con la disminución del coeficiente intelectual de los chicos, digamos, fumadores habituales de marihuana, con una alteración importante y significativa en el proceso de aprendizaje, con alteraciones, como digo, en la última, y que relato, digamos, en el primer tópico, que es esta alteración, esta modificación inflamatoria de la amígdala. En los adolescentes es más significativa el proceso inflamatorio en la amígdala, precisamente por la riqueza de presencia de receptores CB1. Hay un aumento del volumen de determinadas áreas cerebrales y esto produce en algunos sectores, en algunas personas, también dependiendo de la vulnerabilidad específica y de las concentraciones de THC de lo que se consuma, daños que pueden llegar a ser irreversibles. En esto yo no estoy de acuerdo con Marcelo en relación a la evidencia actual. Hay daños irreversibles en población adolescente. Hay evidencia suficiente sobre la modificación cerebral tanto en estructura como a nivel neurocognitivo. Esto en población adolescente, no así en adultos. ¿Sí? Por eso me parece que es muy importante el resguardo de lo que tiene que ver de las políticas públicas y de la información que tiene que decirse, digamos, y tiene que manejarse en términos de lo que es la población infantil y adolescente y en relación a las políticas a asumir posterior a la regulación. ¿Sí? Como les decía, cuanto más precoz es el inicio del consumo, más complicadas las consecuencias, las alteraciones son significativas en el proceso de aprendizaje, se afecta la atención, la función ejecutiva y la impulsividad. Estos son los estudios del ITAL del 2013. Ahora pasamos a cuestiones que tienen que ver concretamente con aquellos aspectos que hacen a la psicopatología o las personas con vulnerabilidad, que me parece que es el núcleo por ahí de la cuestión de lo que hace al consumo continuo. ¿A qué me refiero? Al bajo potencial adictivo que tiene la marihuana. La marihuana es de las sustancias psicoactivas de menor potencial adictivo. Si uno la compara con el tabaco se habla de un 32% de potencial adictivo. Es decir, de cada 100 personas que prueban, el 30% va a quedar pegado. En el caso de la marihuana es muy bajo este potencial adictivo. Cuando uno estudia esta población, es decir, este 9% de la población, es decir, aquellas personas con el consumo continuo e intenso, en general cumplen con esta ley llamada de la automedicación. Es decir, encuentran en el consumo de marihuana, la mayoría de las veces, alguna solución a un problema emocional. En general, la mayoría de las veces, subrayo esto, estamos hablando del 9% de la población que queda pegada, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? En ese 9%, la mayoría de las veces nos encontramos con los llamados trastornos disejecutivos o comúnmente llamado trastorno por déficit atencional. Hay varios nombres que en general tienen que ver otros números los más comunes. Los trastornos de ánimo, por supuesto, no así los trastornos de ansiedad, trastornos del espectro bipolar y trastornos del espectro psicótico. Yo me voy a referir sobre todo, digamos, voy a profundizar en esto del déficit atencional porque es lejos el más frecuente. En realidad el déficit atencional es una condición médica de características biológicas que se viene estudiando mucho en los últimos años y que más que una condición patológica, que una condición mórbida, tiene que ver con una conformación particular del cerebro y de la mente humana. Digo una conformación particular porque es altamente frecuente. En la población general, cerca de un 10% de los jóvenes tienen déficit atencional y en los adultos más de un 5%. Tiene que ver con una conformación y una neurobiología particular y con funciones que están más o menos afectadas, digamos, o más o menos sobresalientes. Es decir, hay una capacidad mayor de tener múltiples focos al mismo tiempo atencionales. Y lo que sí está más afectada es la función motivacional. Hay un importante desequilibrio en la regulación de la motivación. Que en la persona que fuma marihuana, si vive con déficit atencional, prueba marihuana,
tiene la ilusión de resolver su problema motivacional, ¿sí? Porque siente otro nivel de energía, siente otro nivel de percepción y empieza como una suerte de solución fácil, digamos, a lo que más le genera sufrimiento. Entonces, lo que existe a nivel estadístico es una enorme prevalencia, una enorme digamos, unión entre la posibilidad del desarrollo de déficit atencional y el generar, una vez que un pibe con déficit atencional consume marihuana, la probabilidad de desarrollar un consumo continuado se eleva a cerca del 80% o cerca del 90%. Es decir, mientras que el 9% de la población general desarrolla dependencia, solamente en los pibes con déficit atencional la prevalencia es altísima. Y por otro lado, lo que uno encuentra es que la complicación de más del 50% es con manifestaciones psicóticas. Es decir, que empiezan con cuestiones paranoides, después que empiezan a sentir estas fuentes de alivio. Por eso también son poblaciones, son grupos de personas con una fuerte tendencia a generar un proceso de dependencia con complicaciones serias, con secuelas, digamos. Bueno, esto es un poco lo que yo les venía contando, que es esto de la condición médica, la disregulación motivacional, el tema de la prevalencia del desarrollo de otras adicciones. Y después, bueno, para nombrar un poquitito, está el tema del desarrollo de los procesos psicóticos coexistentes con el consumo de marihuana, ¿sí? No se puede hablar de la inducción de procesos esquizofrénicos, como en algún momento se dijo, como sí lo produce, por ejemplo, la cocaína, que sí induce psicosis. La marihuana no induce psicosis, la cocaína sí. Si todos acá empezamos a consumir cocaína, en algún momento dado vamos a producir algún fenómeno de tipo paranoico, ¿sí? Dependiendo de la vulnerabilidad, pero el 100% lo va a desarrollar. En la marihuana no sucede esto, pero hay una coexistencia, una disposición, una posibilidad de asociación que tiene que ver con los efectos que hace, esto tiene que ver con la neurobiología, tiene que ver con los mismos cannabinoides que producirían un efecto de tipo psicótico en forma directa al actuar sobre los llamados ganglios de la base, digamos. O sea, tiene un efecto directo que es un mecanismo de acción de la psicosis, una forma de inducción de la psicosis novedosa, porque no, en el sentido de que no existía, no se conocía una hipótesis de producción de psicosis como la que producen los cannabinoides, digamos, los fitocannabinoides. Una de las manifestaciones clásicas tienen que ver con las teorías conspirativas, que en general desarrollan las personas que consumen marihuana, ¿sí? Esto puede ir desde un delirio bien armado y bien constituido a una forma de vida. Es decir, la persona de alguna forma es inteligente y compensa con su racionalidad y con su lógica esto que siente, le da como la información, digamos, va a terminar como llenando un poco esa emoción que está sintiendo, que tiene que ver con esta cuestión paranoide, ¿sí? Y esto lo ve uno con una frecuencia mucho mayor que la población que no fuma marihuana. Básicamente aquellos cannabinoides que tienen una acción más de tipo, llamemos neurotóxica, tienen que ver con el delta 9 THC. ¿Sí? Por eso mismo las propuestas que tienen que ver con el uso médico, esto mañana seguramente, digamos, dentro de la información que uno maneja, tiene que ver con el uso sobre todo del CBD y del cannabidiol, digamos, como molécula, digamos, más de vanguardia en relación al uso médico que lo que puede ser el THC, donde los efectos adversos son mucho más frecuentes y mucho más significativos, digamos. Por eso también, esto también se ha visto como en términos epidemiológicos, en la medida que se usan concentraciones mayores en lo que se consume, las concentraciones son mayores de THC y menores de CBD, los efectos deleterios para la salud mental son mayores. Esto está bien, digamos, la investigación es consistente respecto a esto. Si bien el poder adictivo, el poder placentero, digamos, del refuerzo positivo del THC es mayor,
en realidad a nivel del sistema nervioso central en relación a la salud mental, las cuestiones son más jodidas, o sea, los efectos son más jorobados. Y por último, entonces, los estudios, sobre todo en países, digamos, fuera, digamos, como países como Nueva Zelanda, países como Australia, donde digamos, o países como los países escandinavos, en los últimos 2 o 3 años se empezó a estudiar, sobre todo a nivel estatal, las consecuencias en términos psicosociales, las consecuencias psicosociales del consumo, y salió en el año 2015 un estudio que fue bastante señero a nivel académico, que tuvo que ver con este es el estudio de Nueva Zelanda, ¿sí? Que es del 2015, que fue un seguimiento de muchos años de una población de 1.200 personas, comparando la evolución y el desarrollo psicosocial de las personas con otra población con el mismo N, digamos. Es un estudio bastante sólido y consistente en su información, y donde se vio que precisamente la posibilidad de evolucionar hacia, digamos, hacia situaciones de pobreza era 10 veces mayor, o entre 5 y 10 veces mayor que la población que no consumía marihuana en forma intensa y repetida en pacientes adultos. Este es un estudio bastante señero, al igual que el estudio de Oslo, que de la Universidad de Oslo. Este salió en el 2011 en la revista Addiction, que es la revista señera, digamos, de lo que tiene que ver con la salud mental y las adicciones, y que es todo, sobre todo, la cantidad de personas que se estudiaron que fue menor, es el estudio llamado de Pedersen, que también él habla de 5 veces mayor probabilidad de encontrarse en situaciones de pobreza o de sostén por parte del Estado, ¿sí? El estudio noruego era entre 5 y 10 veces o 9 veces según la edad de inicio y la frecuencia de consumo, y también en relación a las concentraciones de THC, y todo vinculado sobre todo esto que le decía al principio, que son los problemas neurocognitivos vinculados con el consumo crónico. Tercer punto, y para ya ir terminando, es cómo abordar el problema de la marihuana desde el modelo de la salud pública, o desde el punto de vista de la salud. Y básicamente es esta idea de lo que hoy por hoy en ciencias sociales se conoce como las políticas de cuidado, ¿sí? Que es precisamente a partir de la información democráticamente, digamos, impartida a la población, y con políticas específicas con presupuestos específicos, con investigación específica, ¿sí? Sobre las poblaciones vulnerables. No son estudios de prevención hechos por la prevención en forma indiscriminada, se sabe que no sirven. Son trabajos hechos en poblaciones específicas, como por ejemplo la población adolescente, ¿sí? Trabajos, digamos, como más... esto que es una verdad de perogrullo, las plantas no son buenas ni malas, es importante salir del modelo dicotómico en relación al tema de drogas. El problema surge frente al consumo en sujetos vulnerables, es decir, el problema no es la marihuana, el problema es la vulnerabilidad humana. No somos todos iguales, algunos somos más vulnerables que otros, o atravesamos momentos de vulnerabilidad, y esto por ahí es la clave de identificar en todo caso, y la posibilidad de tener la disposición y la disponibilidad de un servicio ajustado a esa demanda. A mayor concentración de THC, mayor es la neurotoxicidad. Esto es el caso de las flores. Habitualmente uno dice, bueno, las flores son más ricas o me gustan más, entonces esto es mejor. Pero en realidad, digo, con respecto, por ejemplo, al prensado paraguayo. Y uno ve que en realidad las posibilidades del desarrollo de crisis de tipo psicótica son más frecuentes con el consumo de flores que con el prensado paraguayo, que la potencia es menor, paradójicamente. Más allá de la ampliación de derechos que implica, esto ya es un pensamiento propio, de la ampliación que implica la regulación del consumo y del uso médico del CBD o de marihuana, será importante el acceso a más y mejores tratamientos basados en evidencia, y no al revés, es decir, no de otra forma. Es decir, que no solo para tutelar el derecho, digamos, no solo para tutelar el derecho a la salud para todos, sino para abandonar esta suerte de darwinismo social, que esto es lo que uno encuentra, digamos, muchas veces, ¿no? Una especie de supervivencia del más fuerte, que implica el incremento del consumo de cannabis en la población más vulnerable. La problemática en Sudamérica de la droga ha sido delegada habitualmente a las fuerzas de seguridad en una suerte de era precientífica. Esto un poco
también en relación a comparaciones con otros países centrales, lo que uno ve que ya fueron más allá, digamos, de la ciencia. Nosotros todavía no llegamos a las estadísticas, ¿no? Nosotros tenemos estadísticas del 2011, digamos, ¿no? En relación a esta problemática. Es un problema de la ciudadanía y de su derecho a la salud. Es hora que la ciencia haga su aporte, por eso me parece que me congratulo de estar acá presente, ¿no? Me parece maravilloso esta posibilidad y estoy agradecido. Precisamos más y mejores tratamientos. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, esto es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. Necesitamos más y mejores tratamientos basados en evidencia y no lo que venimos padeciendo. Necesitamos prevención basada en investigación local para disminuir la demanda del consumo, menos miedo y más políticas de cuidado. Esto es lo que básicamente se conoce como modelo de salud pública. Bueno, muchas gracias por la invitación y... Hola. Sí. Bueno, la primera pregunta, ¿se escucha, no? Hola, hola. Bueno, la primera pregunta, José. Más allá de las diferencias entre las personas, ¿qué es consumo crónico? ¿Cuál es el umbral de consumo en el que una persona tiene un consumo crónico y adictivo? ¿Una vez por semana, todos los días, todo el día? Sí, en general, desde el punto de vista clínico, yo no soy tan anglosajón, digamos. Me parece que es cuando la persona no puede parar de consumir, cuando no puede parar, cuando hay algo que tiene que ver con la compulsión, ¿sí? Y eso es un poco, tiene que ver con la historia también del sujeto, por eso tiene que ver con las vulnerabilidades y tiene que ver con los efectos. Después, otra variable, porque se habla de 3 veces por semana, pero eso es relativo, ¿no? Porque uno ve personas, y porque también tiene que ver con las concentraciones, y no es lo mismo fumarse 2 secas que fumarse, y tiene también que ver con las concentraciones y también con el uso que la persona le da, es decir, con la intención, ¿sí? Que claramente dice, bueno, yo fumo esto porque para eso, para hacer esto, y que claramente tiene que ver con un uso farmacológico, ¿sí? Eso. Sí. El tema de la frecuencia tiene que ver con efectos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Nosotros hablamos que más allá que los ajos puedan no resultar tan románticos como los latinos, no, lo que pasa es que por el tema de la concentración es muy distinto. Lo que pasa es que la interpretación libre que hacemos los latinos no nos ha dado. Entonces hay veces que ponerse como y la metabolización, la eliminación del THC es lenta, como buen sustancia hipofílica, se acumula, el cerebro es una enorme masa de grasa. Y lo que vemos es que las personas que tienen un consumo frecuente, mayor a 3 veces por semana, que no dejan pasar 2 a 3 días entre un uso, una sesión y la otra, la acumulación tiende a dar más problemas que la población que usa una vez por semana. Sí. ¿Vos qué pensás? No, esto que la frecuencia esta de 3 veces por semana es como un dato como clave, pero igualmente tiene que ver, porque eso es una cuestión general que uno podría hacer, pero me parece que es importante que quedaría como un concepto errado por ahí una persona que consume una vez por semana y se consume las flores que tiene en su casa y que son de alta concentración y dice, ah, yo zafo, digamos, ¿no? Como que no tengo. Y por ahí, bueno, tiene que ver con esto que vos decís. Sí, en general el promedio se habla de esto de 3 veces por semana. Bueno, hay varias preguntas que es la misma en relación a cierta incertidumbre en la definición uso crónico e intensivo, ¿no? Como si hubiera una medida cuantitativa de decir, bueno, ¿cuándo es crónico y cuándo es intensivo? Esto se repite.
Alguien pregunta, una persona del público pregunta, bueno, dijiste que en adolescentes el THC, a ver, dice así la pregunta, bloquea receptores o estimula receptores. ¿A qué te referís? ¿Sería algo remediable? Quizás digo la interacción entre THC y neurodesarrollo. ¿Puedes ampliar algo ahí? Sí. Bueno, a mí me parece que lo importante, y como decía en la anterior, tiene que ver con la vulnerabilidad del sujeto y la vulnerabilidad de la circunstancia, en este caso de la edad. Con respecto a esto, la enorme mayoría de las veces estamos hablando de la interacción reversible, como decía Marcelo, ¿no? De la interacción reversible. Lo que pasa, digamos, con estas cuestiones, digamos, cuando tiene que ver, ¿sí? Son interacciones reversibles, por lo tanto los efectos son reversibles. Pero también hay hallazgos de que, digamos, existen hallazgos que tienen que ver con modificaciones en el desarrollo que son más consistentes, que son más. Una pregunta sobre un estudio que vos mencionaste, el NAS del 2012. Alguien pregunta si se ha revisado por pares, si se han replicado esos resultados. Quizás se está refiriendo a la solidez de ese estudio. En general, estos estudios ahora son como más novedosos. Yo lo que estoy viendo en los últimos congresos, que la información está como muy al palo, digamos, como que año a año se multiplican los estudios, ¿no? Que creo que todo esto está ahora en pleno desarrollo, y esto tiene que ver también con los cambios políticos y, ¿sí? Sí. Pongan los factores de confusión, porque no los entienden. Y eso me parece que es un tema muy serio. ¿Por qué? Por ejemplo, el factor de confusión en el estudio que plantea que los jóvenes que usan cannabis tienen menor inserción laboral, bla, 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 no está cruzado con el factor de confusión que pasaba a qué estrato socioeconómico o cultural pertenecían antes de iniciar el consumo. A mí me parece Entonces, que esta charla es de divulgación general. Igualmente me parece que en esos dos estudios están los factores de confusión. Si querés te paso los estudios, están los factores de confusión. Por eso que son tan consistentes los datos, ¿sí? No tengo ningún problema, te los paso. Pero me parece que excede el... Bueno, una última pregunta. Hay un montón y hay dos o tres que no se entiende la letra, pero bueno, por ahí después eso que planteó Marcelo. Bueno, la última es que, ¿cuál es tu opinión respecto, me parece que es algo que rondó varios momentos el auditorio, del cannabidiol como uso experimental, como agente terapéutico potencial en los cuadros psicóticos? El cannabidiol en los cuadros psicóticos, o en la esquizofrenia, o en los cuadros psicóticos del cannabidiol. Sí. En realidad, bueno, lo que se viene viendo, digamos, lo que se viene estudiando y lo que uno viene usando también, porque yo he probado, digamos, con pacientes que traen de afuera, digamos, cannabidiol, inclusive en las distintas fórmulas, digamos, que existen. Sobre todo lo que hace, yo lo que entiendo es que el cannabidiol tiene un efecto ansiolítico y antidepresivo bastante parecido a los IRS, son bastante parecidos a los tienen una acción serotoninérgica, alguna indirecta, ¿sí? Y en los pacientes, digamos, en pacientes con, digamos, ciertos procesos depresivos vinculados al consumo de marihuana, que quieren estar dejando el consumo de marihuana, ¿sí? Con trastornos de tipo anímico, este cruzamiento con el CBD, digamos, he visto estudios y yo lo he probado con pacientes, digamos, y es satisfactorio, ¿no? Pero en general tiene que ver no con pacientes psicóticos, sino con pacientes con trastornos anímicos. Bueno, muchas gracias, José.